Hay un tema hoy que hegemoniza la tapa de los diarios económicos, esa apertura del diario El Cronista, también de Ámbito, también de BAE, y estoy hablando del precio del dólar. Ayer el dólar cerró a 20,40, es la cotización récord desde que asumió Mauricio Macri allá en diciembre de 2015, y para hablar de este y de otros temas estamos en comunicación con Guido Sandleris. Guido es jefe de asesora del Ministerio de Hacienda. Guido, Gabriel Suárez te saluda, gracias por atender ahora Escuando. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gabriel? Buen día. Guido, ¿qué explicación le podemos encontrar a esta cotización del dólar que está generando inquietud y quizás un poco de incomprensión de parte de los que no seguimos y no tenemos tantos conocimientos de la economía, pero vemos que poquito a poquito el dólar cada vez sube un poco más? Mira, en Argentina está pasando algo nuevo en términos de cómo se maneja la política cambiaria y monetaria. ¿Qué es eso? Que en estos 2 años tuvimos un Banco Central independiente que busca bajar la inflación con un régimen de metas de inflación usando la tasa de interés, y el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar en términos de peso, fluctúa, ¿sí? Flota, sí, se mueve. 2 años seguidos con tipo de cambio flotante, yo no tengo recuerdo que hayamos tenido en décadas recientes, como tuvimos en estos 2 años. Entonces, cuando el tipo de cambio flota, que es el régimen, digo, esto que acabo de describir, es el régimen cambiario y monetario que tienen casi todos los países del mundo en este momento. ¿Sí? Cuando tenés tipo de cambio flotante, el tipo de cambio se mueve. Hay, no sé, días en donde sube 1%, 2%, hay días en donde baja, hay días que se queda más quieto. ¿Sí? Y si vos te acordás, hace unos meses, casi todos los comentarios del dólar eran, está planchado, se está trazando el tipo de cambio, sí. ¿sí? Y de pronto se mueve 5% para el otro lado, o 10% para arriba, y todos dicen, se está moviendo, ¿qué está pasando? No para nunca. Y es básicamente que, esto que te digo, el precio del dólar en términos de pesos se va determinando en el mercado, en este régimen cambiario, y eso es importante, porque actúa, digo, es una ventaja, sí, para un país que eso suceda, porque actúa como un estabilizador automático de shocks. Si vos te acordás, no sé, en los 90, cuando teníamos el tipo de cambio recontra pico con la convertibilidad, sí, y Brasil devaluaba, ¿sí? Nosotros no podíamos hacer nada, nos íbamos poniendo más caros. Ahora se mueve el tipo de cambio, por ejemplo, se mueve el real en Brasil, se va a mover el peso también, ¿sí? Y eso suaviza los shocks que enfrenta la economía. Ahora, ¿eso no les complica un poco los planes? Digo porque en la conferencia de prensa aquella famosa que hicieron los responsables del equipo económico junto con Federico Sturzenegger, en la que se anunció la recalibración de las metas de inflación, la idea era que la inflación estuviera bajo control, pero que también se permitiera bajar un poco las tasas de interés para que eso reactivara la economía. Ahora, si el dólar sube, eso impacta sobre la inflación y eso hace que no pueda seguir bajando la tasa de interés que fija el Banco Central, ¿no puede repercutir sobre la actividad económica negativamente? Mira, digo, un par de comentarios sobre lo que sí. Sí. Primero es que entendamos un poquito, si querés, es ya noticia vieja, pero el cambio de metas tenía que ver con que inicialmente, cuando a inicios de 2016 se fijaron las metas originales, había un montón de información que todavía no estaba disponible, la meta para este año era 10%, se había vuelto ya una meta no creíble. En un régimen de metas de inflación, el Banco Central tiene 3 elementos para ir bajando la inflación: las metas, ¿sí?, que anclan las expectativas, la tasa de interés y su comunicación, lo sí, que va diciendo. Cuando la meta se vuelve no creíble, ese régimen de meta de inflación queda rengo. Entonces, se recalibraron las metas después de 2 años, a partir de, haber visto cómo había ido evolucionando la inflación recientemente. Sí, viene bajando, pero venía bajando un poquito más lento que lo que se había predicho a inicio de 2016. Sí. Entonces, eso fue todo lo que ocurrió en esa conferencia de diciembre en términos de recalibración de las metas. El Banco Central es independiente y es quien va definiendo en cada momento la tasa de interés a partir de un montón de variables que mira. Desde diciembre esta parte hubo 2 reducciones en la tasa de interés, aproximadamente 150 puntos básicos bajó la tasa, sí, y en la última reunión la tasa se mantuvo constante. Hoy el Banco Central, creo que de nuevo tiene decisión de tasa de interés, veremos claro, qué decide, pero son
por supuesto que muchas variables económicas están relacionadas, pero el Banco Central tiene muy clara cuál es la meta y operará en el mercado cambiario y a través de la tasa de interés para lograr ese objetivo. Claro, pero digo, esto no puede repercutir, dado que ellos pueden, hoy lo que anuncian los diarios es que lo más probable es que mantengan la tasa en 27,25. ¿Esto no repercute negativamente sobre la actividad económica, que se mantenga una tasa tan por encima de la expectativa inflacionaria? Mira, digo, porque para traducirlo en términos más sencillos, Guido, y que todos los que escuchan entiendan, si a vos te dan 27% por poner la plata a interés, ¿quién se va a arriesgar a hacer alguna actividad productiva cuando tiene esa ganancia asegurada, cuando la meta de inflación es del 15%? Sí, mira, varios comentarios. Primero que mucha gente evidentemente está encarando actividades productivas porque la economía que venía en recesión en 2015, que llevaba 4 años sin crecer, creció y empezó a crecer a mitad de 2016, creció en 2017 casi 3%, todos los analistas y nosotros proyectamos un crecimiento superior a eso para este año, ¿sí? Y cuando uno mira qué componente de la demanda agregada está liderando el crecimiento, es la inversión, ¿sí? Entonces, evidentemente, producir en Argentina está volviendo a ser atractivo, ¿sí? No quedan dudas. Uno mira los números de inversión, que creció más de 10% en términos reales el año pasado, y se da una idea de que eso es así. Como vos decías en relación a tasa y tipo de cambio, la depreciación del tipo de cambio vuelve más atractivo producir en Argentina. La tasa en los niveles actuales implica una tasa de interés real positiva. Por supuesto, tasas un poco más bajas pueden tener un efecto positivo en la inversión y en la producción, pero hay que ser muy cuidadoso como uno va haciendo esto, y creo que el Banco Central lo está haciendo, porque una inflación alta tampoco vuelve atractivo producir. Entonces hay que ir encontrando el balance justo, es como un arte, te diría, una mezcla de arte y ciencia, encontrar el balance justo entre cuál es la tasa de interés real que te permite ir bajando la inflación, ¿sí? No pasarse de rosca bajando la tasa de interés y que la inflación deje de bajar. Entonces, creo que el Banco Central está haciendo un muy buen trabajo en ese sentido. Guido, estamos hablando con Guido Sandleres. Guido es jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Te voy a tirar por la cabeza otro número negativo de la economía que se conoció en las últimas semanas, que es el del déficit comercial récord del año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Fueron el año pasado de un rojo de casi 8.500 millones de dólares en todo el 2017, un récord que supera la marca del año 94. ¿Esto a qué se debe y qué está haciendo el gobierno para revertirlo? Mira, muy buena pregunta. Lo primero que hay que entender para ver, bueno, si un déficit, como mencionas, no sé, la balanza comercial es positivo o negativo, hay que ver un poquito adentro del déficit y ver qué está pasando, ¿sí? Y lo que está pasando en Argentina, si uno mira básicamente qué creció en términos de importaciones, crecieron las importaciones de bienes de capital, ¿sí? Máquinas, tractores, camiones, ¿sí? Eso es lo que más creció. Explican casi 2/3 del crecimiento de las importaciones. Y tiene que ver con esto que te decía recién. Argentina es un país que después de muchos años volvió a ser atractivo para invertir. Y parte de esa inversión es en maquinaria nacional y parte es en maquinaria importada, ¿sí? Entonces nosotros creemos que ese déficit que tuvimos el año pasado tiene que ver con años en donde no era atractivo invertir en Argentina. De pronto se vuelve atractivo y las empresas, parte de esa inversión la hacen con bienes de capital que son importados. También mucha importación de autos, Guido. Sí, también hubo importación de autos, también mucha exportación de autos. Sí, las dos cosas pasan. Argentina se ha especializado, y es importante, se ha especializado en exportar utilitarios. Está bien, pero digo, estamos exportando poco, si no, no tendríamos semejante déficit. No, yo te diría que no estamos exportando poco. Es muy normal. Te digo, primero, en autos las exportaciones están creciendo muy fuerte, tiene un montón de componentes también. Si vos fíjate, una de las cosas que es importante de lo que pasó el año pasado es que el componente de las exportaciones que más creció, sí, son las exportaciones de manufacturas de origen industrial, ¿sí? Lo que no creció fue productos primarios, pero que eso tenía que ver con
la base de comparación alta de 2016, pero lo que más creció son las exportaciones industriales, que hacía tiempo que no crecían en Argentina. Pero hay un patrón que es muy normal y uno tiene que acostumbrarse a verlo, que es que cuando un país viene de un periodo de estancamiento y empieza a crecer, uno mira datos de muchos países del mundo y lo que ve es que inicialmente lo que primero despegan son las importaciones. Y un poco después las exportaciones empiezan a acompañar. Eso es usual, es lo que pasa casi siempre, porque el mundo es hoy día mucho del comercio mundial es lo que se llama intrafirma, ¿sí? Intrasector. Entonces, eso implica muchas veces para exportar tenés que importar. Te doy un ejemplo. Vaca Muerta. Vaca Muerta es uno de los yacimientos de gas y petróleo shale más grandes del mundo. Sí. Para explotar Vaca Muerta hace falta importar primero máquinas, importar camiones enormes, qué sé yo, un montón de perforadoras, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y para hacer eso, lo primero que uno ve es en la balanza comercial importaciones. Entonces, en el primer año va a haber un déficit. Pero a medida que empieza, por ejemplo, a producirse ese gas y ese petróleo, empiezan a subir las exportaciones. Y eso que te conté en el ejemplo de Vaca Muerta pasa en un montón de sectores. Guido, déjame que te lleve un tema más caliente de la agenda económica, que seguramente la gente está mirando con mucha atención, que es el tema de las paritarias. El gobierno tiene, por supuesto, la consigna de que las paritarias son libres, pero en las paritarias con el sector público y en los distintos acuerdos que tiene como homologar el Ministerio de Trabajo, lo que se pide, lo que se sugiere es que no se supere el techo del 15%, teniendo en cuenta que la meta del año pasado de inflación no se cumplió, que la meta del año 2016 tampoco se cumplió. ¿Por qué un sindicato o un trabajador, mirado desde el punto de vista individual, debería conformarse con un aumento del 15%, teniendo en cuenta que la mayoría de las consultoras privadas también aseguran que la inflación va a ser mayor al 15%? Te pido que te pongas un poco en los zapatos del trabajador. ¿Por qué aceptar esa cifra? Mira, siempre cuando nosotros tomamos medidas de política económica nos ponemos en los zapatos de la gente, gobernamos para todos. Y digo, está claro que eso incluye a los trabajadores. Primero no hay un techo para las paritarias. El gobierno no le pone un techo a las paritarias. Eso es importante. Como dijiste, las paritarias son libres, ¿sí? Cada sector negocia, en cada sector entre privados negocian los empresarios y los trabajadores y tendrán que ir poniéndose de acuerdo, ¿sí? En los niveles de incremento salarial con los que van a trabajar este año. El gobierno solo participa homologando lo que hacen los privados, que ahí nunca ha habido demasiado problema, y participa de algunas pocas paritarias cuando es empleador, ¿sí? Por ejemplo, en las que participan empleados públicos, ¿sí? Sí. Habrá, cuando uno mira los acuerdos privados, dependiendo de cómo le esté yendo a cada sector, hay sectores que alcanzarán acuerdos en niveles más altos de 15, habrá sectores que alcanzarán acuerdos en niveles más bajos. En cada sector tendrá que ver los empresarios y los trabajadores qué acuerdo alcanzan, siempre teniendo en mente que la meta de inflación es 15%, pero la decisión del acuerdo es algo entre privados en general, ¿sí? Perfecto, estamos hablando con Guido Sandreris. Guido es jefe de asesor del Ministerio de Economía. Guido, muchas gracias por atendernos, por darnos estas explicaciones en este día de economía tan caliente, donde el Banco Central tiene que fijar la tasa de referencia, donde el dólar trepó a un nivel récord y donde pudimos hablar de otros temas económicos que interesan mucho a la gente. Gracias por esta comunicación con Ahora es Cuando. Gracias a vos.